Listo, ya podemos empezar con la siguiente plática de Ignacio Gómez Villaseñor. Muy bien, está con nosotros Ignacio, él es periodista mexicano especializado en ciberseguridad y corrupción. Tiene 20 años de trayectoria y ha trabajado en medios como Publímetro y otros espacios de análisis de tecnología. Ha escrito coautor de varios libros como Ópticas de la Corrupción y Desmontar a los Montadeudas. Ha recibido muchos premios como el de The Merck Foundation y el premio de AMSS en 2025. Su plática es acerca de leaks y aquí está con ustedes Ignacio. Un aplauso, por favor. Hola, hola. Muchas gracias a todos por estar aquí. Confieso que me ponen un poco nervioso porque estoy acostumbrado a otro tipo de públicos, ¿no? Ahora es con los especialistas, que justamente es con quien creo yo que tengo que tener un mayor acercamiento, porque pues realmente es lo que yo creo que la cuestión del periodismo se tiene que guiar justamente con quienes son esos especialistas, con el objetivo de que podamos ser traductores de esa información y llegar a la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos que son especialistas en diversas ramas de la ciberseguridad. De hecho, por eso también, cuando he tenido la fortuna de que me entrevisten en diversos medios, no es que me enoje, pero yo evito que digan que soy especialista en ciberseguridad. Digo, no, o sea, nada que ver. Yo soy un periodista que le gustan esos temas y que quiere explicarlo de la mejor manera posible para que salga el tema lejos de este nicho, sino que llegue a las personas que realmente están siendo afectadas, que son millones de personas, ¿no? Entonces, de nada sirve que se quede toda la información en lugares tan chicos, que está muy bien de repente, por ejemplo, ahorita, para aprender de las técnicas de lo que sucede, del bronch injection, que estábamos viendo con Ana, está padrísimo, pero lo que necesitamos es ver de qué manera le decimos todo esto a las personas, a las millones de personas que realmente pueden ser víctimas de múltiples delitos, ¿no? Bueno, ya me presentaron un poquito, Pedro. Sí, tengo 20 años cubriendo diversos temas en medios de comunicación. En realidad, la cuestión de ciberseguridad llegué un poco de imprevisto. Tengo algunos años ahí, pero no me inicié en ese ramo, ¿no? Simplemente detecté que es un ramo que no se está tocando tanto en México. De hecho, no conozco a muchos periodistas que estén dando a conocer este tipo de información. En el mundo hay varios y muy buenos, y hasta me intimidan a veces de cómo pueden hacer toda la investigación con el objetivo de dar a conocer este tipo de información a muchísimas personas. Pero en México yo creo que no hay muchos, o no se está tocando de la manera adecuada. Creo que hay mucha desinformación respecto a lo que está ocurriendo, y tal vez muchos me lleguen a odiar en el sentido, por ejemplo, cuando uso la palabra hacker, ¿no? Que les duele en el alma cuando uso mal o de forma peyorativa la palabra hacker, cuando no tendría que ser así, ¿no? Sin embargo, también de repente a veces hay que utilizar cierta terminología que tal vez no está tan bien utilizada, pero es para que lo entiendan las demás personas. Sin embargo, sí, a cada rato me están diciendo y me mandan mensajes y dicen, no es un hacker, tienes que ponerle ciberdelincuente, ¿no? Yo, pues, sí, pero de repente poner ciberdelincuente, ya cuando estás en un medio de comunicación, pues es muy larga la palabra. o también las palabras como actor malicioso, ¿no? Que nadie va a entender y piensan que es un actor, y no. Entonces también por eso de repente cometemos ese tipo de cuestiones. Yo trato de cambiarlo lo más posible, y con el objetivo de que utilizar las mejores palabras posibles para que también me estén diciendo esta cuestión, ¿no? Es un debate muy amplio también, que si están diciendo que si el hacker de sombrero blanco, negro, rojo, azul, no sé cuántos millones de colores, y pues para mí ya es como simplemente están como los ciberdelincuentes y los hackers éticos, ¿no? Sería como lo más sencillo para diferenciarlos. Vamos a seguir. Bueno, aquí quién sabe qué pasó.
yo lo que quiero empezar a comentar son un poco de los casos que he reportado. Es pasar un poco de la teoría a la práctica, lo que sí está ocurriendo en realidad, los ataques que se terminan por consumar, ¿no? He visto aquí muchísima teoría súper importante de lo que está ocurriendo o de nuevos tipos de técnicas de ataque, etcétera. Sin embargo, tal vez de forma un poco lamentable, es que pues la gran mayoría de los ataques que yo he reportado pues terminan siendo por tonterías. Entonces, no sé qué es lo que esté pasando ahí, porque a veces incluso empresas que se dedican a la ciberseguridad, no voy a hablar de una en específico, pues incluso pueden ser atacadas, ¿no? Y a veces la manera en la que son estos ataques puede ser pues bastante tontos. En el caso que pasó de alguien muy recientemente, que me quieren demandar, pues fue porque tenían las llaves abiertas, no tenían una doble autenticación, justamente los accesos de administrador, ¿no? Una empresa grande. Entonces, pues la verdad es que es algo que todos daríamos por hecho que se debería tener, y pues no es así. En el caso, voy a poner unos de los hackeos de los cuales he hablado. A mí, en lo personal, el que más me llegó a impresionar es el hackeo a la Fiscalía de Nuevo León en 2024. Considero que es uno de los peores que han habido aquí en el país, no tanto por cómo se hizo, bueno sí, un poco de cómo se hizo, pero sino por las implicaciones que tiene, ¿no? Y a veces no hay suficiente conciencia a nivel gobierno respecto a lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la filtración de miles de carpetas de investigación, ¿no? Aquí fueron 3 filtraciones progresivas en un foro de ciberdelincuencia, ¿no? Que además también muchas veces que hablan de la dark web y eso, y la verdad es que yo he visto que ya casi nada ocurre ahí en la dark web, ¿no? Está abierto en foros totalmente públicos, en Telegram. Entonces pues ya no es, tal vez en el caso del ransomware nada más, pero aquí 3 filtraciones progresivas en un foro totalmente abierto, fueron más de 6.442 carpetas de investigación, todos los casos que estaban por lo menos eran de los últimos 3 años, todos los casos que se estaban investigando en la Fiscalía de Nuevo León, incluyendo el caso de Devani Escobar, no sé si lo recuerdan, pero la carpeta de investigación también estaba ahí. Y es algo sumamente riesgoso, porque no solamente filtraron estas carpetas, pero según el actor malicioso, que sí lo voy a decir, vendió más de 160,000 carpetas de investigación. No ocurrió, posterior a esta filtración, no ocurrió absolutamente nada, y eso que era una fiscalía. Empezaron a decir que 2 personas que eran insiders, o bueno, que estaban dentro de la misma fiscalía, son los que hicieron todo este hackeo. Les levantaron ahí una orden de aprehensión, pero no ocurrió absolutamente nada. En cuestión de transparencia, no hubo ninguna acción al respecto, simplemente terminó pues como si no hubiera ocurrido todo esto. Pero pues imagínense todas las carpetas de investigación en manos del crimen organizado, por ejemplo, que sepan quién te denunció, dónde vive, cuál es su teléfono, personas relacionadas, etcétera. Este caso estuvo curioso cómo ocurrió, porque pues habla también de la corrupción, ya que el mismo atacante, que se hace llamar Scorpion, o un grupo que se hace llamar Scorpion, dicen que el director de inteligencia de esa misma fiscalía fue el que los contrató para hacer ese hackeo, que fue en las instalaciones de la fiscalía. El director fue el que compró una Raspberry Pi, que estuvo durante 10 meses conectada ahí en las instalaciones de la fiscalía, exfiltrando toda la información, ¿no? Eso sí lo reconoció la misma Fiscalía de Nuevo León, pero pues no pasó absolutamente nada después de esto. Siempre dicen que levantan carpetas de investigación, pero no he visto
que haya una judicialización de esas carpetas con el objetivo pues, de tratar de dar con estos ciberdelincuentes. Este no es un hackeo como tal, el 2 de la plataforma Panther de phishing de noviembre de 2024, pero se me hizo curioso y por eso también lo quise poner, porque aquí fue un grupo también de ciberdelincuentes que curiosamente hackearon una plataforma que se llama Panther, se llamaba porque ese sí ya terminó por dejar de utilizarse, que era una plataforma de phishing y estaban coludidos con los delincuentes reales que roban los teléfonos. Esta plataforma operaba dentro de los mismos centros de tecnología y donde dicen que te liberan los celulares, pues realmente tenían esta plataforma de phishing que era pues bastante grande porque tenían en tiempo real, mostraba por ejemplo cuántos celulares estaban desbloqueando a través de esta plataforma, la cual tuve acceso, y por lo menos ellos tenían en ese día más de 2,000 celulares que ya habían sido desbloqueados. El tema es interesante y por eso creo que los medios de comunicación tenemos que explicar esto de forma muy sencilla, porque tal vez para ustedes pues sí, claro, ¿no? El phishing, ¿no? Es muy fácil de explicarlo, pero la mayoría de las personas no lo comprende, e incluso después de que publiqué esta información de cómo funcionaba esta plataforma Panther, de cómo estaban coludidos, incluso hasta con la misma policía, porque tenían hasta... me dijeron que había incluso hasta denuncias, pero nunca hicieron nada. Esto fue en la Ciudad de México. Me contactaron de la embajada del Reino Unido, porque una persona muy cercana al embajador pues había dado seguimiento a todo esto y quería saber un poco más cómo funcionaba, porque al final pues su celular terminó en China, ¿no? Porque no lo pudieron desbloquear. Otro caso que me parece muy relevante, muy fuerte y que no entiendo por qué no se le ha dado el tratamiento adecuado, el seguimiento, es el de la filtración de una plataforma que se llama Puerto Inteligente Seguro, que es operado por la Marina, aunque realmente fue desarrollado por la Administración del Sistema Portuario Nacional, de las ASIPONAS, de Manzanillo particularmente. Ahí está muy extraño cómo operan, pero aunque la plataforma es de la ASIPONA, es operada por la Marina, o tendría que ser operada por la Marina, y están todos los datos de los trabajadores portuarios. Entonces aquí se filtraron, no se vendieron ni nada de eso, se filtró toda la información y está expuesta y cualquiera la podía revisar, de más de 640,000 operadores portuarios, ¿no? Eran 39.7 gigabytes que tenían fichas completas, CURP, RFC, foto del rostro, bueno, estaba codificada, tipo de sangre. Posterior, bueno, cuando di a conocer toda esta información, la Marina no tuvo ningún pronunciamiento de qué es lo que había ocurrido, solamente la Asipona de Manzanillo dijo, pues sí, se comunicaron las mismas, y por eso digo que es importante el trabajo de medios de comunicación, porque justamente los trabajadores se comunicaron conmigo porque tenían miedo de lo que había ocurrido, querían saber con mayor información, porque aunque no había una admisión pública de este hecho, sí les dijeron que nada más cambiaran su contraseña, ¿no? Cuando en realidad no es que hayan ingresado pues por ahí o por la contraseña de cada una de las personas, pero pues fue la única medida que llevaron a cabo. Pero imagínense una plataforma tan grande, tan importante, como además que supuestamente tenía todo un modelo o un plan de ciberseguridad que fue vulnerada de forma pues bastante sencilla, ¿no? Casi todos los que yo he visto terminan siendo vulnerabilidades como tipo IDOR y simplemente encuentran una clave y la utilizan para descargar toda la información de forma masiva y así obtienen todos estos datos. Otro caso que me tocó revelar o informar son a los que les llamé en su momento Chilango Leaks, ¿no? Que eso tenía que ver directamente o era una relación
por los Guacamaya Leaks, tal cual, en el caso Chilango porque era de la Ciudad de México, y liberaron 1.3 terabytes y después unos 158 adicionales de correos electrónicos de todos los funcionarios, más de 2.1 millones de correos electrónicos de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Aquí Chilango Leaks, y va un poco también en el entendido de que me cuesta trabajo a veces entender por qué no aprenden de sus errores. Ahorita estoy hablando particularmente del gobierno, pero en el caso de los Guacamaya Leaks, digamos que la manera en la que entraron fue porque la Sedena no tenía, ¿cómo se llama? Bueno, tenía la plataforma Zimbra y no la había actualizado, había una vulnerabilidad, explotaron esa vulnerabilidad y entraron a los correos, descargaron los correos electrónicos. En el caso de Guacamaya Leaks fueron 6 terabytes de información, y en Chilango Leaks fue exactamente lo mismo, la misma plataforma Zimbra no la actualizaron, ingresaron de la misma manera. Esto ocurrió pues más de un año después de los Guacamaya Leaks, ¿no? Era como para que ya supieran que tienen que actualizar los sistemas cuando saben que están estas vulnerabilidades que además son públicas. Los Inferno Leaks también la vendían como si fuera la base de datos más grande de México. Vendían 701 gigabytes de información crítica de millones de mexicanos. Bueno, ahí no eran la dark web, pero y ya son 9 terabytes de información, pero es en puro texto plano. Aquí el tema de los Inferno Leaks es que en realidad no es que haya sido un hackeo o un gran hackeo y hayan descargado toda esa información, sino que es el acumulado de pues todas las filtraciones que están públicas. Este mismo actor malicioso, que además ya hasta lo doxearon, pero de nuevo no sé por qué, no pasa nada después de eso, se dedicaba a meterse a los foros, descarga todas las filtraciones, las junta, las sistematiza y después se dedica a revenderlas, y ya la marca personal. De hecho, esta persona se dedica al marketing, ¿no? y se nota porque de esa manera vendió esas bases de datos. Él no solamente opera en México, sino a nivel global, tiene bases de datos de todo el mundo, y lo único que hace es eso, se mete a los foros, las descarga y las revende. También está el caso de las filtraciones masivas del fin de 2025 y enero también, que fueron del grupo Cronus. Bueno, aquí puse algunos de la CETAP de Tabasco, el gobierno de Baja California, la Clínica Condesa, fueron muchísimas dependencias a nivel federal, estatal, municipal. Entre ellos, por ejemplo, estaba el IMSS Bienestar. Bueno, era el IMSS, pero era una base de IMSS Bienestar, y sacaron todos los datos, todos lo expusieron de forma gratuita. También está, no planeo aburrirlos con todos estos casos, pero es como para contextualizar lo que ha ocurrido. El mega hackeo a la UNAM, que me pareció además muy curioso, porque el delincuente pues expuso paso por paso cómo hizo esta vulneración, ¿no? Entonces la UNAM trató de negar los datos, pero estaban tal cual como había realizado el hackeo. Expusieron la información de miles de estudiantes, y además incluso filtraron pues todos los documentos que iban dirigidos a rectoría, correos electrónicos, y había información pues bastante sensible. Aquí, bueno, el hacker obtuvo control de los balanceadores F5, el servidor de respaldos, controlador del dominio, tenía acceso de superusuario. La verdad es que todo lo puso puso todas las pruebas, justamente en el entendido de que ya saben que siempre se suelen minimizar estos hackeos o lo suelen negar, ¿no? Entonces el objetivo de él era pues que sí se dieran cuenta que había una afectación real, que esto era en serio. Al final la UNAM lo minimizó y dijo, solamente nos hackearon 5 computadoras, ¿no? Entonces, bueno, pero está toda la información. El hackeo de la Fiscalía de San Luis Potosí, ese caso también me parece muy relevante, porque estaba vendiendo 73,000 constancias de antecedentes penales de la Fiscalía.
por $600, y bueno, había filtrado como prueba 50 constancias reales. Y aquí es donde digo que es bueno hacer una mancuerna, yo como periodista, ustedes como especialistas, porque aquí yo después, bueno, siempre que me llega información de un posible hackeo, un incidente de ciberseguridad, yo lo que hago es verlo con amigos que sí son especialistas, reviso qué tan cierto es o no, veo la información, a veces me pongo en contacto con las personas que están dentro de esas mismas bases o que son como víctimas potenciales, y ya después lo publico, ¿no? Obviamente pues ellos me guían un poco para saber que esto es real y no sacar nada más información así por así, porque posteriormente se hace una desinformación espantosa. Y bueno, de todas maneras ocurre, porque luego publico algo y utilizan mi información otros medios de comunicación, la meten por ChatGPT y hacen 5 cosas que tendrías que saber del hackeo de tal. No, la verdad es que no dan con nada. En este caso, bueno, también de caso, justamente con un especialista, un analista de ciberseguridad, Nicolás Azuara, fue con el que yo me puse en contacto, y pues él me dijo, mira, la vulnerabilidad igual es una tipo IDOR, y yo publiqué un video de cómo incluso yo podía descargar una por una, nada más cambiando la liga, cada una de las constancias de antecedentes penales. Y pues, aunque en un inicio lo había negado la fiscalía, pues tuvieron que aceptarlo, porque ahí estaba el video donde se estaba haciendo en tiempo real, ¿no? Y yo sé que de repente ahí juego un poco en una escala de grises, de saber hasta dónde sí o hasta dónde no me expongo legalmente haciendo este tipo de demostraciones, pero mi objetivo es que la gente sepa que esto es real, ¿no? Que no lo vean como ciencia ficción, sino que sí está ocurriendo, y que además es muchísimo más sencillo de lo que parece, ¿no? Tanto así que hasta yo podría haber sido el ciberdelincuente descargando todo eso, sin tener todas las bases técnicas, por supuesto. Y bueno, como parte de lo que he realizado o lo que he efectuado con el objetivo también de exponer que esto es una realidad, y también lo hago en el sentido de que yo creo que dar a conocer este tipo de información lo que va a terminar haciendo, o lo que yo esperaría, es que los gobiernos, las empresas le den mayor valor a lo que está ocurriendo, y pues justamente pues contraten los servicios de todos ustedes, que justamente se den cuenta que pueden caer en una crisis de comunicación espantosa solamente por no haber hecho o por no haber tenido un especialista que estuviera respaldándolos detrás, ¿no? Muchas veces en el gobierno, sobre todo, pues utilizan, por ejemplo, a las policías cibernéticas pues para vigilar a los medios, en lugar de estar atentos a los incidentes cibernéticos. Entonces, algo que yo he hecho es combatir los desmentidos, ¿no? Muchos otros medios de comunicación o periodistas, cuando son desmentidos y sale un comunicado de prensa diciendo que es falso o lo minimizan, pues ya lo dejan así. Y pues yo me he caracterizado por ser un poquito más combativo al respecto. Yo creo que la credibilidad del periodista es importante, entonces pues digamos que no me dejo, ¿no? Un caso relevante, y que de hecho por este caso yo tengo incluso una demanda de amparo contra el gobierno federal, es por una serie de filtraciones en 2025 de escuelas públicas de la SEP. Durante todo el año estuvieron filtrando datos de niños, de varios millones de niños de escuelas públicas, incluyendo el tipo de sangre, la que a mí me parecía bastante fuerte, sus fotografías, dónde viven, quiénes son sus papás, sus tutores. Entonces fueron varios. La misma SEP publicó por lo menos en 4 ocasiones que era falso. Después hay una plataforma del gobierno que se llama Infodemia, que justamente se dedica como a desmentir toda la información que dicen que es falsa. Lo que hice posteriormente a esto fue demostrarles cómo en el mismo plan, porque además después, el último desmentido fue en septiembre, octubre, y en diciembre de 2025 la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno publicó el Plan Nacional de Ciberseguridad,
¿no? En ese Plan Nacional de Ciberseguridad, pues justamente decían que el incidente a las escuelas de la SEP era el único que ellos consideraban como relevante durante 2025, ¿no? O sea, está demostrado que fue algo que sí ocurrió. Ellos en un documento oficial está puesto que sí, pero a nivel de esta plataforma de Infodemia, pues nunca se hizo la respectiva aclaración de que era algo real, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que la gente no se entera, ¿no? O sea, los padres de familia, de los niños que están expuestos aquí, pues a muchos le van a creer obviamente más al gobierno y yo no voy a tener el mismo alcance que el gobierno, entonces pues dicen que es falso y se quedan con la idea de, bueno, no ocurrió, cuando la información de sus hijos pues sí está ahí pues mezclándose en todas partes. Igual con la Fiscalía General de Michoacán, que hicieron una serie de defacements masivos, alteraron 15 subdominios, un atacante que se hace llamar Draconov, y ellos minimizaron el hecho diciendo que no se había comprometido información sensible ni datos personales, pero pues yo quería justamente mostrarles que al tener tantos subdominios afectados, pues realmente estaban totalmente vulnerables, y esa es pues como la primera escala de un posterior ataque, de algo que puede ser mucho más grave, y la Fiscalía pues simplemente determinó por decir que era algo mínimo. Igual la Policía Municipal de Chihuahua, igual por el grupo delincuencial Mexican Mafia, y habían robado muchísima información. De hecho, publiqué algunas de las muestras, obviamente testando los datos personales, pero ahí había igual hasta videos de las mismas patrullas, información personal de los policías, etcétera. Entonces sí fue algo grave. Y bueno, aquí el proceso de investigación, de qué es lo que hago, porque reitero, mi objetivo o lo que yo busco como periodista no es nada más dar a conocer la información, sino buscar que haya un cambio, ¿no? Cuando el objetivo es darle el seguimiento adecuado con el mismo objetivo de que por lo menos o bajen una plataforma o la cambien o en algún momento le destinen mayor seguridad. Yo quiero que a raíz de cada una de estas publicaciones suceda algo. Entonces, más allá de estar publicando absolutamente todos los incidentes de ciberseguridad que ocurren, que por ejemplo, ahorita mientras estaba la charla pasada me tocó ver 3, o sea, ya es una barbaridad lo que está ocurriendo, ya no lo publico todo, ¿no? Solamente los casos que me parecen más relevantes, porque lo que quiero es justo que se genere esa conciencia y que haya un cambio. Entonces, lo primero que hago es esta identificación y verificación, de detección rápida, localizar la falla o filtración en foros oscuros, Telegram, X o a través de otros investigadores, porque justamente esta red que he hecho con especialistas me ha ayudado también a que ellos me avisan de qué es lo que está ocurriendo para darlo a conocer. Reviso la autenticidad con muestras, descargando las muestras que se publican, cruzo los datos con bases públicas como de RENAPO, INE, CURP, la RFC, trato de confirmar los volúmenes exactos y pues no publico nada hasta tener certeza técnica de que pues sí es bastante probable que haya ocurrido un incidente o que esto es real, ¿no? Ya después recopilar la evidencia, yo le llamo ahí irrefutable, porque ya sé desde un inicio que van a decir que todo es falso, entonces trato de tener como esa seguridad. Como post publicación, desde un inicio ya sé que va a ocurrir, entonces digamos que tengo preparada mi otra publicación donde les voy a desmentir como punto por punto que esto es real, ¿no? Y ya ahí reúno todo lo necesario como volumen exacto, fechas del DOM, algunas metadata que me puede servir justamente para demostrar que todo esto es real. Trato de, no entro tanto en el contexto técnico, pero cuando es necesario lo menciono, ¿no? Si falló la doble autenticación, el acceso o cualquier otra vulnerabilidad que estaba abierta. Uso documentos oficiales y bueno, eso ya justamente es para que me permita responder ante cualquier desmentido en cuestión de minutos. Y ya, bueno, están las diversas publicaciones que se están realizando, ¿no? Trato de hacerlo de una manera que sea comprensible para todo el público.
que no vaya únicamente a ustedes, que son los especialistas, sino a que lo comparen. Muchas veces hasta de risa es porque le explico a mi mamá, ¿no? Le digo, oye, esto pasó, ¿me lo entiendes? No sé qué es lo que estás hablando, y entonces ya veo de qué otra forma lo llevo a plantear con el objetivo de que pues lo comprendan las personas que son las más vulnerables, ¿no? Los adultos mayores, también pues incluso hay menores de edad que utilizan las redes sociales, etcétera. Entonces tengo que ver de qué forma cualquier persona que puede estar, que podría ser afectada, pues conozca con lo que sucedió. Esto es parte de lo mismo, responder punto por punto a los desmentidos. Cuando la institución niega, minimiza o amenaza, es desmontar línea por línea la evidencia, porque también ese es otro punto, ¿no? A final de cuentas, luego a los periodistas se nos está amenazando mucho con cuestiones de demandas, ¿no? Sobre todo eso, las cuestiones legales, además de exponernos en la mañanera de la presidenta, pero sí llegan a haber muchas demandas que obviamente merman la capacidad de cualquiera de nosotros de seguir realizando este tipo de publicaciones, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. Lo que mencionaba también, para mí es muy importante darle seguimiento a cada uno de estos casos, no abandonarlo, estar dándole seguimiento por varios días, qué es lo que ocurrió, qué es lo que contestaron, qué dicen las personas al respecto. Busco a legisladores a veces también para que haya pues algún cambio incluso legal o que haya pronunciamientos. A veces hasta lo hago un poco a propósito de, oye, yo creo que tendrías que hacer un exhorto en el Congreso hablando de este tema, ¿no? Y ya el legislador lo termina por poner ahí en la mesa y pues pasan pues ya a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, que ya era un esquema, un modus operandi muy normal, que es de las extorsiones en las aplicaciones de crédito, y yo veía que era muy grave. Entonces un poco a nivel mercadotecnia dije, ¿cómo hago para que la gente dimensione esto? Y fue cuando le puse el nombre yo a montadeudas, ¿no? Dije, bueno, voy a ponerle un nombrecito y con ese nombre que la gente lo identifique, y le puse montadeudas. Y de ahí ya lo empecé a escalar también logré que incluso llegara a la mañanera con el entonces presidente López Obrador, que hasta mostró el periódico diciendo que no a los montadeudas, y todo esto acabó en que se hizo una ley anti-montadeudas, ¿no? Entonces es el objetivo también de estar presionando, de no quedarse solamente en la publicación, sino de que tenga una incidencia real lo que hacemos como periodistas. Creo que me fui un poco rápido, pero si tienen una pregunta, con todo gusto puedo responderla, o trato, por allá. Muchas gracias, Ignacio. En tu presentación, hablando de este flujo de tu investigación, ¿en algún punto entra algún debate existencial o moral? En el sentido, no al plan, pero en el sentido de ¿debería o no publicar esto pensando en las implicaciones que esto tenga? Por ejemplo, el incidente de la semana pasada, donde hay una empresa privada que de alguna manera es afectada a nivel de reputación, y que eso pues tiene consecuencias para la empresa y para los empleados. ¿Cómo manejas eso? Digo, pensando en cómo es el proceso para decidir, jalar el gatillo y decir, ¿publico o no publico? Yo creo que ese es el punto más importante, y por eso digo que tal vez antes no tenía tanto ese filtro, ¿no? Simplemente veía que ocurría algún hackeo y lo daba a conocer. Me he dado cuenta que justamente esto también puede tener repercusiones graves, ¿no? O sea, yo entiendo lo que pasó con esta empresa, ¿no? Que pues sí fue, o sea,
digamos que les puede afectar en esa reputación, en cuestión de clientes, lo comprendo perfecto, ¿no? Pero sí tengo que empezar a valorar respecto a qué tan importante sería mostrarlo, o qué tanto impacto yo creo que va a tener, y que, por ejemplo, muchas veces estos incidentes, pues yo sé que no se terminan por contar, ¿no? Entonces, por ejemplo, todas estas empresas que tienen contratados los servicios de esta otra compañía, pues tal vez nunca se iban a enterar de lo que estaba... Bueno. No sé, que me diga Pedro, ¿no? Bueno, B-Prime. Que ya me quieren demandar. Que ese también es otro punto, ¿no? La cuestión de comunicación por parte de estas empresas. Yo considero que era totalmente innecesario haber expuesto de voy a emprender acciones legales, o sea, creo que no quedas bien. Entonces, lo que yo pensé en ese momento fue, bueno, todas estas compañías que están expuestas, pues estaban, todos los ejercicios de pentesting están totalmente ahí, de todas las empresas, y si no se daba a conocer esta información, pues alguien más la iba a descargar. Entonces yo veo que también hay delincuentes que saben dónde está esta información, la descargan, la usan, y si no están enteradas estas empresas, ¿cómo toman una decisión? Entonces yo valoro lo que yo sé que puedo afectar al comunicar esto, pero de alguna otra manera yo pienso más en las víctimas, en este caso estas empresas que confiaron en B-Prime, y como no va a salir esa información, o como yo creo que no se iba a dar a conocer, pues digamos que me preocupo un poco más por ellos. ¿En algún momento en este proceso contactas directamente a la organización afectada? Digo, el gobierno es otro tema, ¿no? Pero hablando sobre todo de las privadas, pensando como en el proceso de divulgación de investigación de vulnerabilidades, hay un proceso de divulgación responsable, ¿no? En el que hay un periodo de tiempo, se acuerda y después se publica. En algún caso dentro de este flujo, ¿en algún momento tú consideras ponerte en contacto directamente con los afectados para evitar, por ejemplo, que algo se siga liqueando, filtrando y que alguien más lo pueda aprovechar o mal aprovechar? Sí, o sea, trato de tener o sea, incluso con las mismas empresas o gobiernos también, ¿no? Sí, antes de publicar, trato de ponerme en contacto con ellos. El problema es que ha sido muy complicado. O sea, ya está como por default que no te van a contestar, y lo hacen a propósito para evitar que publiques, y entonces es un poco complejo, pero siempre tomo ese paso de por lo menos acercarme, y ya si ellos no contestaron, pues también es su culpa, ¿no? Y también si yo veo que es algo bastante sensible, también me ha pasado muchas filtraciones que son bastante graves, que por ejemplo una vez era en la Fiscalía de la Ciudad del Estado de México, que incluso estaban los videos de los niños que pues fueron violentados, ¿no? Y eso no era tan público, no había tanto acceso, entonces más bien fue de qué forma yo logré que se cerrara ese acceso, ¿no? Entonces también dependiendo mucho de qué información estamos hablando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ignacio, muchas gracias. Dentro de los procesos de los ISOs, en los planes de recuperación y demás, hay un paso que es la publicación de la afectación. Tú como periodista que das a conocer todos estos casos, ¿has tenido algún tipo de experiencia con CISOs tal cual, con algún grupo de respuesta a incidentes, etcétera? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Tu punto de vista, cómo, pues sí, está desde dar a conocer al público en general la afectación, y la otra es participar con estos grupos de respuesta a incidentes.
Pues sí he tratado de tener contacto con CISOs y también bueno, es que también es curioso porque lo que me ha pasado mucho es que cuando llego a publicar toda esta información, ellos son los que me buscan como de forma anónima. Entonces, y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí es cierto, yo trabajo aquí, soy tal, pero no puedo decirlo públicamente, ¿no? Y obviamente yo siempre respeto esa cuestión. Yo creo que ahí es donde también tenemos que tener, y por eso al principio iniciaba con eso, ¿no? Tener más cercanía. Yo quiero tener como un puente más con todos ustedes, con los CISOs, aprender de todo lo que está ocurriendo para dar también para comunicar de una mejor manera, ¿no? Porque ellos también tienen que hacer justamente la comunicación del incidente, y si yo puedo ayudar para que se haga pues de una forma un poco más pues sensible o controlada, o ver de qué manera es comprensible, porque de nuevo, o sea, luego hay muchos tecnicismos que está bien porque esa es la respuesta que tienen que dar, pero también tiene que ser una respuesta un poco social, ¿no? Entonces creo que ese es un punto o un área de oportunidad que debería tener con ellos, y pues que tengan la confianza de acercarse. Buenas tardes de nuevo, Ignacio, gracias. Una consulta: cuando haces tu trabajo de periodismo, pues concientizas de cierta forma tanto a las empresas, que ya les pasó, para que no les pase a las empresas similares y los usuarios pues sepamos que hubo una filtración, una vulnerabilidad. Cuando el problema cesa, cuando se soluciona o se parcha esa situación, ¿lo das a conocer también o nada más lo informaste y ya? No lo he dado a conocer, pero también es que no me lo informan, ¿no? Sí, entonces si ellos también como se acercaran y fueran un poco más abiertos y me dicen, mira, ya hicimos esto, pues yo con todo gusto le doy el seguimiento adecuado. También es cierto que es más difícil, o sea, siempre el golpe va a ser mucho más mediático, ¿no?, que la solución al problema, pero sí es importante dar a conocer esas soluciones, porque pues son las que van a generar confianza, ¿no? Por ejemplo, con el caso de Telcel, ¿no? Bueno, no sé si se enteraron cuando fue la vulnerabilidad que di a conocer, y a raíz de eso el mismo gobierno no ha podido hacer el registro de celulares, ¿no? Van al 20%, y directamente lo relacionan con este hecho en específico de Telcel. Fue una muy mala respuesta por parte de la Telefónica, porque pues todo el mundo podía entrar y podía revisar que era cierto, que podías descargar la información de cualquier persona con el número celular, ¿no? Ya después dicen que lo parcharon, pero resultó que lo habían parchado mal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la comunicación hubiera sido diferente si el equipo de Telcel se acerca conmigo posterior a este incidente, me muestra, oye, mira, ya resolvimos de acá, y todo está bien, y entonces pues yo también hago un ejercicio de confianza para que la gente confíe en ese proceso, pero lamentablemente no ha ocurrido así. Menos, no. Bueno, es que hay muchos que se acercan, pero de nuevo como anónimos, o me dicen, oye, mira, yo trabajo en tal área, soy tal, no vayas a mostrar mi nombre, pero está ocurriendo esto, ¿no? Y en el gobierno la verdad es que las cosas sí están muy mal, ¿no? O sea, no les interesa realmente este tema. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablé con la Agencia de Transformación Digital, que son los que tienen el Plan Nacional de Ciberseguridad, que yo, parte del amparo, la demanda de amparo, es porque yo acuso que hay una inacción por parte del gobierno a solucionar todos estos temas de los hackeos, ¿no? O sea, lo que yo quiero es que justamente se solucionen, y yo estoy demandando por la inacción del gobierno a resolverlo. Y la respuesta de la misma Agencia de Transformación fue de, bueno, yo pongo las reglas, ya si los demás lo cumplen o no, las demás dependencias, pues es su problema. Entonces, tío, es más complejo esa situación. Lo creo del mejor esfuerzo. Denle un aplauso otra vez. Muchas gracias.